Me llamo Daniela, tengo 36 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces la familia no se mide por la sangre ni por los lazos, sino por las ausencias, las palabras no dichas y los silencios que gritan más fuerte que cualquier verdad. Esta es la historia de cómo una caja pequeña desenterró lo que mi familia fingió no ver durante años. No fue un escándalo, fue más sutil, más doloroso. Fue esa forma que tiene el amor mal dado de hacerte dudar de tu valor, y de cómo un día cualquiera, con una sola frase, me dijeron que no pertenecía, que nunca fui una de ellos. Pero también es la historia de cómo esa misma noche decidí que nunca más iba a aceptar menos de lo que merezco. Todo empezó con la misma rutina de cada diciembre. Mi madre siempre organizaba la cena previa a la Navidad con una puntualidad casi religiosa. Su casa, impecable como siempre, luces blancas perfectamente alineadas en el techo, un árbol gigantesco decorado en tonos dorados, y la mesa larga con manteles bordados y copas brillantes. Era su manera de mostrar al mundo que todo en su familia era perfecto, pero yo sabía que no lo era. Yo era la excepción, la pieza que no encajaba en su rompecabezas de apariencias. Llegué sola, como desde que me divorcié de Álvaro hace 2 años. Nadie preguntó por él, ni siquiera un ¿cómo has estado tú? Mi madre me saludó con un abrazo breve, más por protocolo que por cariño. Me sonrió, sí, pero sus ojos ya estaban buscando a Javier, mi hermano mayor, que acababa de llegar con su esposa y sus 2 hijos. A ellos sí les dijo, qué alegría verlos. Estaba contando los días para abrazarlos. A mí, apenas me tocó una mirada rápida antes de que se girara para tomarle la chaqueta a mi cuñada. Llevaba una botella de vino tinto carísimo, sabiendo que a mi madre le encantaba. Se lo extendí con una sonrisa tímida, pero ella apenas lo miró y dijo, gracias, déjalo en la cocina, yo después veo dónde lo pongo. Vi cómo, en cambio, abrazaba a Felipe, mi hermano menor, con una efusividad que no le recordaba en años. Tú siempre tan detallista, mi niño, le dijo, aunque él había llegado con las manos vacías. Me senté en el sofá al fondo del salón, desde donde podía ver toda la escena sin ser vista. Observé cómo los nietos correteaban con entusiasmo, riendo, abriendo bolsas con dulces personalizados que mi madre había preparado para ellos. Amy ni siquiera me había mencionado en el grupo familiar cuando organizó esa actividad. Supe de ella porque la hija de Javier subió una historia a Instagram. La abuela nos hizo regalitos navideños sonrisa con ojos en forma de corazón. Me dolió, no por el dulce, sino porque era una más de tantas veces en que mi nombre no estaba incluido. Traté de disfrutar la cena. Sonreí. Hablé con mi sobrina sobre su nuevo libro de aventuras. Le conté a mi cuñado de un proyecto en el trabajo. Fingí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Que no incomodara, que no preguntara, que no reclamara. Pero algo dentro de mí empezaba a romperse. Cuando llegó la hora de los regalos, supe que iba a ser difícil. Mi madre siempre hacía de ese momento un espectáculo. Se sentaba en su butaca favorita, uno por uno, llamaba a cada nieto, a cada hijo, como si estuviera entregando premios en una gala. Para mi príncipe Jona, una sorpresa que te va a encantar, dijo, entregándole un sobre que, más tarde supe, tenía billetes suficientes para un viaje escolar al extranjero. Luego fue Maddie, la hija de Javier. Para mi niña estrella, un iPad como el que usan los artistas para dibujar. Todos aplaudieron, todos sonrieron. A mí, me ardía el estómago. Después vino Felipe. Mi madre le entregó una caja envuelta con cintas metálicas. Dentro, una cadena de oro y un reloj de pulsera que llevaba meses queriendo. Su sonrisa fue amplia. Gracias, mamá. Sabía que te ibas a acordar. Entonces, miré alrededor. Ya habían pasado todos. Las esposas recibieron perfumes, los niños, juguetes y ropas carísimas. Yo seguía sentada, las manos vacías. Empezaron a guardar los papeles de regalo, a tomar fotos. Nadie notó que yo no había recibido nada, hasta que mi madre dijo, con la misma voz dulce de siempre, como si hablara del clima. Y bueno, creo que eso fue todo. Ah, cierto, a Daniela no le di nada. Ya sabe que ella no es como los demás. No es realmente de la familia. La frase cayó como una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se extendieron rápido. Nadie dijo nada. Nadie.
Solo hubo una tos incómoda, una risa nerviosa de una cuñada, un murmullo, un silencio absoluto. Mi padre, sentado justo a su lado, siguió bebiendo su whisky. No levantó la mirada. No reaccionó. Me miró por un instante, bajó la vista y se quedó quieto. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía de forma irreversible. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo, pero no hice ninguna de esas cosas, porque esa noche venía preparada. Saqué la pequeña caja envuelta en papel rojo que llevaba en el bolso desde hacía meses. La empujé por la mesa, sin decir una palabra. Todos se callaron. Todas las risas murieron. La música suave de fondo parecía sonar más fuerte de repente. Miré a mi madre a los ojos y dije, me pidieron que te diera esto si me ignorabas otra vez. Ella frunció el ceño. ¿Qué es esto? Ábrela, y lo sabrás. Y entonces ella abrió la caja y gritó. El grito de mi madre no fue de sorpresa, fue de rabia, de pánico, de alguien que sabe que la verdad acaba de entrar por la puerta que siempre mantuvo cerrada. Todos en la sala se quedaron quietos. Nadie se movió. Mis sobrinos dejaron de jugar. Mis hermanos se congelaron en medio de sus risas. Solo mi madre seguía mirando la caja como si le hubiera explotado una bomba entre las manos. Dentro, además del pequeño marco con la foto de nosotras tres en la playa, la única donde ella me abrazaba de verdad, había una carta. Una hoja amarilla por los años, escrita a mano por mi abuela, con su letra firme, clara, y con una declaración que nadie en esa casa podía seguir ignorando. Yo la había encontrado por accidente. Hacía un año, mientras ayudaba a limpiar la antigua casa de mi abuela antes de venderla, revisé una caja de madera con fotos viejas, recetas y documentos. Entre ellas, esa carta. No era una nota dulce, ni un simple recuerdo. Era una instrucción directa, que la Casa del Lago, una propiedad familiar que todos asumían que sería de Javier o Felipe, debía pasar a mi nombre. Decía que yo había estado con ella en sus últimos meses, que fui la única que la visitó cada semana sin esperar nada, que me cuidé de su salud y la escuché cuando nadie más lo hizo. Mi abuela había visto mi lealtad silenciosa, y quiso agradecerlo a su manera. Firmó la carta con su nombre completo, agregó la fecha y una frase que nunca olvidaré. Dale esto a Daniela si algún día la hacen sentir que no pertenece. Ese día llegó, y yo cumplí con la voluntad de mi abuela. Mi madre leyó la carta. La sostuvo en el aire como si quemara. Sus labios temblaban, pero no dijo nada. Javier se inclinó para mirar lo que decía, y cuando terminó de leer, su expresión cambió. Ya no era el hijo cómplice. Era un hombre que acababa de descubrir que su madre le ocultó algo importante. Algo que no era solo una propiedad, sino una verdad enterrada. Felipe miró la carta, luego me miró a mí. Su rostro no mostraba enojo, sino algo peor, duda. Por primera vez, parecía preguntarse si todo lo que había creído de nuestra familia era falso. Yo no hablé. No hacía falta. La carta lo decía todo. Pero entonces, como si no pudiera soportar la atención, mi madre se levantó bruscamente de su silla. La tiró hacia atrás, haciendo un ruido seco contra el suelo. Esto no prueba nada, gritó. Esa carta no tiene valor legal. Mi madre ya estaba confundida cuando escribió eso. Daniela la manipuló. Siempre ha sido buena para hacerse la víctima. Esa acusación era vieja. La había escuchado en mi adolescencia, cuando me iba a llorar al cuarto por cosas que nadie más quería ver. No seas dramática. Estás exagerando. Siempre quieres llamar la atención. La misma retórica. Pero ahora no funcionaba, porque no estaba sola, porque la verdad tenía forma, fecha y tinta. Javier se puso de pie. Su tono fue bajo, pero firme. ¿Por qué no nos dijiste que existía esta carta? ¿Por qué la casa está ahora a tu nombre, si la abuela dejó claro lo que quería? Mi madre no respondió. Solo negó con la cabeza, como si eso borrara las palabras que todos ya habían leído. Entonces fue Felipe quien habló. Mamá, la testaste tú sola, después de que la abuela murió. El silencio fue la respuesta. El tipo de silencio que confirma lo que nadie quiere. Decir, me miraron, ya no con condescendencia, ya no como la hermana solitaria, sino como alguien que cargaba una verdad que ellos nunca quisieron escuchar. Mi padre seguía en su silla, su vaso ahora vacío, su rostro
inexpresivo. Me pregunté qué pensaba, si sabía, si alguna vez pensó en decirme algo, o si, como siempre, eligió el lado de la paz falsa. Esto es una manipulación, insistió mi madre, su voz cada vez más aguda. No puedo creer que me estén atacando en mi propia casa. Todo lo que hice fue protegerlos. Esa casa no significaba nada para Daniela. Ahí fue cuando hablé. Mi voz salió baja, serena, pero cada palabra cortaba como vidrio. La casa no era lo importante, era lo que representaba, el reconocimiento, el agradecimiento, algo que tú nunca tuviste para mí. Nadie dijo nada. La carta seguía sobre la mesa. El marco con la foto aún temblaba, apenas sostenido por la caja que lo contenía. Y yo, por primera vez en años, me sentía más fuerte que confundida. Javier volvió a hablar. Necesitamos revisar los papeles. Esta carta puede tener valor si hay un testamento previo. Y sí, había uno, porque junto con esa carta encontré una copia del testamento original que mi madre nunca presentó. Lo guardé. Lo llevé al abogado que atendía a mi abuela desde hacía décadas. Él confirmó su autenticidad, pero no lo había usado. No porque no pudiera, sino porque durante meses pensé que no debía, que tal vez confrontar a mi familia era peor que seguir cargando el vacío. Pero esa noche entendí que proteger a quienes te lastiman es traicionarte a ti misma. Entonces, sin levantarme, saqué la segunda hoja de mi bolso. El testamento. Lo puse junto a la carta, frente a todos. Esto no es un ataque. Es memoria. Es verdad. Y ya no pienso esconderla para que otros se sientan cómodos. Mi madre no gritó esta vez. Solo se desplomó en su silla. Su mirada perdida, como si no reconociera la sala que ella misma decoró. Javier, todavía de pie, dijo, tú decidiste el camino que tomamos esta noche, mamá. Tú creaste este ambiente. No, Daniela. Me levanté. Tomé aire. No vine a reclamar nada. Solo vine a ver si todavía me quedaba algo aquí que pudiera llamar familia. Y mientras la música de fondo seguía, una canción navideña absurda, fuera de lugar, yo caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Pensé que al cerrar la puerta aquella noche, todo se acabaría, que lo que había pasado quedaría ahí, en esa casa que ya no sentía mía, entre regalos caros, miradas evasivas y una verdad que por fin había salido a la luz. Pero lo que no imaginaba era que la verdadera historia apenas comenzaba. Porque cuando rompes el silencio, cuando dices en voz alta lo que todos sabían pero nadie se atrevía a confirmar, no solo se cae una fachada, también despiertas cosas que habían estado dormidas durante años. Y no todas duelen. Algunas, de hecho, liberan. Cuando llegué a mi departamento esa noche, me senté en el piso de la cocina. No tenía hambre, no tenía sueño. Solo quería estar sola con el eco de todo lo que había pasado. Repasé cada palabra, cada mirada, cada segundo de ese silencio que fue más cruel que cualquier grito. Y, aún así, había una parte de mí que no se sentía derrotada, porque por primera vez en años no me fui en silencio. No me callé, no fingí, dormí poco. Al día siguiente, la luz entró por la ventana como si nada hubiera pasado. Pero yo era distinta. Me preparé un café. Me senté frente al árbol pequeño que había armado sola, sin adornos caros, sin luces perfectas, solo con un par de recuerdos y adornos viejos que había heredado de mi abuela. Uno en especial, una estrella dorada de cartón que hicimos juntas cuando yo tenía 6 años, colgaba en la punta. Ese día decidí no llorar. Pasaron 3 días sin llamadas. Ningún mensaje, ni de mi madre, ni de mis hermanos. En el grupo familiar, silencio. Pero lo más revelador fue eso. La ausencia no dolía como antes. No porque no importara, sino porque ya no me sorprendía. Era el mismo vacío que siempre había sentido, pero esta vez sin envolverlo en excusas. El cuarto día recibí un mensaje, no de Javier ni de Felipe, sino de Camila, la hija de Javier. Una nota de voz corta. Tía Dani, papá no me deja hablar de lo que pasó, pero yo te vi, y quiero decirte que lo hiciste bien. Yo te creo. Su voz era bajita, como si tuviera miedo de que la escucharan, pero clara, verdadera, como un hilo de luz en medio de toda la niebla. Respondí con otro audio. Le agradecí. Le dije que no era su culpa nada de lo que pasó, y que cuando quisiera
Podía venir a mi casa a hacer galletas como el año pasado. Me contestó con un corazón. Y en ese momento, entendí que la lealtad no siempre viene de donde esperas. A veces, viene de los ojos jóvenes que aún no han aprendido a fingir. Esa misma noche, recibí una llamada. Era Javier. «Podemos hablar», dijo sin rodeos. Asentí aunque él no podía verme. «Solo quiero entender por qué hiciste esto así. ¿Por qué delante de todos?» Su tono no era de enojo. Era de alguien confundido, dolido, tal vez herido en su orgullo. Le conté todo. Desde cómo encontré la carta, cómo confirmé el testamento, cómo me guardé todo durante meses esperando un cambio que nunca llegó. Le dije que no fue para humillar a nadie, sino porque ese era el único momento en que todos estarían allí, y porque estaba cansada de ser la que se calla, la que entiende, la que se conforma. Él no dijo nada por un rato. «Mi mamá está muy mal», dijo finalmente. «Dice que la traicionaste». «¿Y tú qué piensas, Javier?», pregunté. Hubo un silencio largo. «No lo sé. Solo sé que todo se siente roto. Lo estuvo siempre. Solo que ahora lo puedes ver». Colgamos sin despedirnos. No hubo reconciliación. No hubo gritos. Solo esa sensación amarga de las verdades que se dicen tarde. Pasaron más días, lentos, llenos de silencios y pequeños gestos que empezaban a construir algo nuevo. Como la nota que encontré en mi buzón, escrita con letra infantil. «Eres mi tía favorita. No dejes que te hagan sentir menos». No firmaba, pero supe que era de Camila. La guardé en mi cartera. Una semana después de Navidad, decidí visitar la tumba de mi abuela. No lo hacía desde el aniversario de su muerte. Llevé flores. Me senté junto a su lápida y le hablé. Le conté todo. Lo que había dicho mi madre. La reacción de mis hermanos. La carta. El testamento. Mi voz se quebró en algunos momentos, pero no lloré como otras veces. Esta vez era distinto. Era como si, por fin, ella me estuviera escuchando en paz. «Gracias», le dije antes de irme, por haberme visto cuando nadie más lo hacía. Esa tarde, al volver a casa, había un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Felipe. Lo abrí con manos temblorosas. «Dani», no supe qué decir ese día. No me esperaba nada de lo que pasó, pero leí la carta después, con calma, y recordé algo que quiero contarte. Cuando la abuela enfermó, tú fuiste la única que iba todos los sábados. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Mamá siempre decía que no hacía falta ir tanto, que tú estabas exagerando. Pero ahora entiendo. No exagerabas. Te importaba. Y la abuela lo sabía. Solo quería que supieras que yo también lo sé. No firmaba con cariño, ni con amor. Solo con su nombre. Pero era más de lo que había recibido de él en años. Lo guardé junto a la carta de la abuela. No para recordarme del dolor, sino para nunca olvidar que, a veces, lo más valioso no son los grandes gestos, sino las verdades que nacen cuando ya no hay nada más que fingir. Y así, empecé el año con una calma que no conocía, con una casa silenciosa pero mía, con recuerdos que ya no dolían igual, y con la certeza de que, aunque me dijeron que no era parte de la familia, ya no necesitaba su aprobación para saber quién soy. Creí que después de las cartas, después del silencio de mis hermanos y del grito de mi madre, ya no habría más que decir. Que el eco de aquella noche, con su tensión espesa y su verdad al fin revelada, bastaría para cerrar el ciclo. Pero no, porque las familias no se rompen de golpe. Se deshacen lentamente, como una cuerda que, tras años de tirones, finalmente cede fibra por fibra. Y en ese deshilar constante, aún quedaban hilos por soltar. Algunos más delgados, otros invisibles, pero todos con un peso que yo todavía cargaba sin darme cuenta. Fue a finales de enero cuando la llamé. No sabía por qué lo hacía. Quizá buscaba entender, o quizás solo necesitaba escuchar de su propia boca una razón, una justificación. Algo que me ayudara a no quedarme estancada en la imagen de esa noche. Mi madre contestó al tercer tono. Su voz sonó cansada, lejana. «¿Hola?» No dije mi nombre. No hacía falta. «Soy yo», dije. «Necesito saber por qué». Hubo un silencio largo. Luego suspiró. «¿Por qué qué? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? ¿Por qué me dejaste fuera? ¿Por qué siempre soy la que se sienta sola?» Ella no respondió enseguida.
Escuché el crujir de una silla, el golpeteo sordo de algo sobre una mesa. No sé qué quieres que te diga, Daniela. Hice lo que creí que era mejor para todos. ¿Todos menos yo? Tú siempre fuiste diferente, dijo, con una frialdad que me erizó la piel. Siempre cuestionando, siempre buscando que las cosas fueran justas. A veces, la familia no necesita justicia, necesita paz. ¿Y tú? Tú traías conflicto. Esa palabra, conflicto, se me clavó como una astilla. ¿Crees que querer ser tratada igual es crear conflicto? Creo que hay personas que saben su lugar, respondió sin dudar. Y hay otras que no lo aceptan. ¿Y cuál es mi lugar, mamá? Otro silencio. El que tú misma te hiciste, dijo, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba por segunda vez, pero esta vez no era dolor. Era una certeza, una especie de liberación amarga. Por fin entendía que no fue falta de amor. Fue otra cosa. Fue decisión. Una muy clara, muy consciente, tomada hace años. Yo no encajaba en su molde, no porque no fuera suficiente, sino porque nunca quise doblarme para caber en el espacio estrecho que ella ofrecía. Esa noche escribí, algo que no hacía desde que Álvaro y yo nos separamos. Llené páginas con recuerdos. La vez que me dejó fuera del álbum familiar porque la foto ya estaba completa, el cumpleaños en el que decoró la mesa con los colores favoritos de todos, menos los míos. Las veces que mi nombre no aparecía en las tarjetas navideñas, o cuando me pedía que llegara una hora antes para ayudar mientras los demás llegaban justo a tiempo para comer. Todo eso que fui guardando como pequeñas traiciones cotidianas y que ahora veía por lo que realmente eran, pruebas de que nunca me dieron el mismo espacio. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de voz de Javier. Mamá está diciendo que tú manipulaste todo, que encontraste esa carta y la armaste para quedarte con la casa. No sé qué pensar. Solo quiero paz. Quiero que esto se acabe. No contesté, porque entendí que no todos buscan la verdad. Algunos solo quieren que todo vuelva a parecer normal, aunque esté podrido por dentro. Días después, recibí una llamada inesperada. Era la esposa de Felipe. Daniela, sé que no hemos hablado mucho, pero quiero decirte algo, empezó, con tono vacilante. Felipe encontró más papeles. En el estudio de tu madre. Había un sobre con el nombre de tu abuela. Él no sabe que te llamo, pero yo lo leí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué decía? Que ella dejó instrucciones para que se hiciera un memorial en su nombre. Una cena, una reunión con todos los nietos. Y en una nota adicional, escrita de su puño y letra, decía que quería que tú organizaras esa reunión. Porque eras, según ella, la única que sabía escuchar de verdad. No supe qué responder. Me cubrí la boca para no llorar. Gracias por decírmelo, logré decir al fin. ¿Puedo verlo? Sí, te lo mandaré. Colgamos, y me quedé sentada en la cama, con esa frase de mi abuela rebotando en mi cabeza, la única que sabía escuchar de verdad. En medio de todo lo que había perdido, esa frase era un ancla, un recordatorio de que no estaba loca, que alguien me había visto, que sí importaba. Recibí el sobre 2 días después. La nota estaba doblada, pero intacta. Reconocí su caligrafía, y mientras la leía, sentí que ella me abrazaba de nuevo, como cuando era niña y me peinaba en su cocina mientras cantaba boleros viejos. Decidí que sí iba a hacer esa reunión, no por mi madre, ni por mis hermanos, sino por mi abuela, y por mí, porque ese era el tipo de familia que yo quería construir, una donde las voces olvidadas también tuvieran lugar. Hice la invitación digital, simple, clara, cena en honor a nuestra abuela, para recordarla como ella quería ser recordada. Están todos invitados. La envié a todos, a pesar de todo. Los primeros en confirmar fueron Camila y su hermano. Luego, sorpresivamente, Felipe. Me dijo que iría solo, que necesitaba hablar conmigo. Mi madre no respondió. Javier tampoco. Pero la noche de la reunión, mientras preparaba la mesa en mi pequeño comedor, con flores frescas, música suave y velas encendidas, supe que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué? Al final, a veces no se trata de cuántos vienen, sino de por qué vienen. Y de quién eres tú cuando los recibes. Esa noche,
Mientras las velas parpadeaban sobre la mesa y el aroma de la comida llenaba el departamento, entendí algo que no había querido aceptar por mucho tiempo. El amor verdadero no se mide en palabras bonitas ni en fotos familiares. Se mide en quien se presenta cuando no hay obligación, en quien toca la puerta sin esperar que le abras perfecto. Y esa noche, uno por uno, las personas que realmente me veían empezaron a llegar. Camila fue la primera. Venía con un abrigo demasiado grande para su cuerpo, cargando un pastel de chocolate que, según dijo, había horneado sola. Me abrazó fuerte, sin miedo, sin cuidado de las reglas que sus padres le hubieran impuesto. Huele como la casa de la abuela, susurró mientras miraba alrededor. Eso intenté, le dije, sonriendo. Luego llegó Felipe. Solo. No traía nada en las manos, pero sus ojos mostraban que venía cargando algo más pesado que cualquier botella de vino. Nos abrazamos con torpeza. Fue breve, pero sincero. Gracias por invitarme, dijo sin mirarme directamente. Necesitaba estar aquí. Yo solo asentí. No hacía falta más. Después llegaron dos primas lejanas, hijas de una tía que casi nunca veíamos. Me sorprendieron. Me dijeron que habían visto la invitación por el grupo que alguna vez compartimos y que, aunque no hablábamos mucho, querían estar allí. La abuela fue muy importante para nosotras también, dijeron. Y en ese momento sentí que algo se estaba reconstruyendo. La mesa estaba servida, la comida lista. El espacio era pequeño, pero lleno de presencia. Pusimos la foto de la abuela al centro, esa donde salía riendo con una flor en el cabello, la misma que yo había llevado el día que me despedí de ella en el hospital. Encendimos una vela junto a su imagen. Hicimos silencio. Luego, una a una, empezamos a contar historias. Camila habló de las veces que la abuela le enseñaba a coser, aunque ella siempre enredara los hilos. Felipe habló de cómo lo cuidaba cuando se enfermaba de niño. Las primas compartieron recuerdos de vacaciones en la casa del lago. Yo, por primera vez, hablé del último mes que pasé con ella, de cómo, aún débil, me tomaba la mano y decía que no me preocupara, que algún día todo haría sentido. Hubo risas, lágrimas suaves, miradas compartidas que decían yo también sentí eso. Era una ceremonia sin etiqueta, sin protocolo, pero con verdad. Una forma de honrarla sin los silencios forzados que tantas veces habíamos aceptado como normales. Después de la cena, cuando la mayoría ya se había ido, Felipe se quedó conmigo en la cocina. Lavaba platos mientras yo secaba. No hablábamos, pero el silencio ya no era incómodo. Era como si ambos necesitáramos ese momento para digerir no solo la comida, sino todo lo que había pasado. ¿Sabes qué me dolió más de todo esto? Dijo de pronto, sin dejar de mirar el agua que corría. No fue la carta, fue darme cuenta de que nunca pregunté, de que asumí que tú estabas bien, que no necesitabas nada, porque eras fuerte, porque eras tú. Lo miré, no eras el único, pero sí era tu hermano, y me callé muchas veces. Apoyé el trapo sobre la encimera. No tienes que compensarlo con palabras, Felipe. Estás aquí, eso ya dice mucho. Él asintió. Se limpió las manos y sacó algo de su chaqueta. Era una caja pequeña, de madera, tallada a mano. La encontré entre las cosas de la abuela. No sabía que la tenía. Es tuya, me la ofreció. Está grabado tu nombre. Mira. La tomé con cuidado. En la tapa decía Dani. Tallado con letras torcidas, infantiles. Me temblaron las manos. ¿Recuerdas que una vez le hiciste una cajita en la escuela, con palitos de helado? Ella la guardó toda la vida. Pero esta la mandó a hacer después, cuando supo que el cáncer había vuelto. Quería dártela. La abrí. Dentro había un papel doblado. Corto. Una línea apenas. Donde te sientas sola, lleva esto. Así siempre tendrás un pedacito mío. No pude hablar. Solo lo abracé. Lloramos. Sin explicaciones. Sin orgullo. Sin necesidad de más. Al día siguiente, Camila volvió a escribirme. Tía, soñé con la abuela. Me dijo que estaba feliz porque por fin cenamos juntos sin máscaras. Reí. Lloré también. Esa semana, Felipe volvió a venir. Me ayudó a organizar algunas fotos, a escanear las recetas de la abuela para que todos las tuvieran. Incluso propuso hacer un recetario familiar. Le dije que sí, no por nostalgia,
sino porque era una forma de hacer algo nuevo, algo nuestro. Javier no apareció, tampoco mi madre, pero no los esperé, porque a veces la familia no es la que se sienta a tu mesa, es la que no necesita permiso para entrar cuando sabe que necesitas compañía. Y esa noche, por fin, me sentí en casa. Dicen que cuando decides cerrar una puerta, otras se abren. Pero nadie te advierte que algunas de esas puertas no dan a nuevos comienzos, sino a habitaciones oscuras donde te obligas a revisar lo que dejaste sin resolver. Y eso fue exactamente lo que pasó días después de aquella cena con Felipe y Camila. Justo cuando empecé a sentirme más liviana, más en paz, el pasado volvió a tocar mi puerta. Y lo hizo, como casi siempre, disfrazado de cortesía. Era un viernes por la tarde cuando recibí un correo electrónico inesperado. El asunto decía: modificación patrimonial, notificación oficial. El remitente era un despacho jurídico. Al principio pensé que era spam, pero el contenido me dejó helada. Era una notificación formal que me convocaba a una revisión del testamento de mi abuela. Al parecer, mi madre había presentado una solicitud para invalidar el documento original con el argumento de que la carta no coincidía con la versión firmada ante notario meses antes del fallecimiento. Leí y releí el mensaje con incredulidad. No solo había ignorado la voluntad de su madre durante años, ahora intentaba borrarla legalmente, como si el amor que nos teníamos pudiera ser anulado con sellos y firmas. Me temblaban las manos mientras marcaba el número del abogado de mi abuela, el único que conocía su historia completa. Lo estaba esperando, dijo cuando respondí. Su madre no solo presentó un recurso, también entregó documentos que, si no se revisan con atención, podrían hacer perder su parte. ¿Qué puedo hacer? Lo correcto, Daniela. Presentar lo que tiene, la carta, la cajita y, sobre todo, testigos. La palabra testigos me dejó pensando. Colgué, y durante horas caminé de un lado a otro de mi departamento. Sentí esa vieja angustia conocida, la de tener que justificar mi lugar. Otra vez, la de tener que explicar por qué mi relación con mi abuela fue real, válida, profunda, como si el amor tuviera que certificarse. Entonces recordé las tardes de bordado en su casa, los días en que ella me contaba historias que nunca le dijo a nadie más. Recordé que me llamaba mi espejo porque decía que cuando me miraba se sentía joven otra vez. Recordé también que fui yo quien la acompañó al notario el día que firmó su testamento. Yo firmé como testigo. Tenía una copia. La guardé en una carpeta azul que casi había olvidado. La busqué desesperada y cuando la encontré, fue como respirar después de estar bajo el agua. Al día siguiente, llamé a Felipe. Le conté todo. Su reacción fue inmediata. Te apoyo. Lo que mamá está haciendo es otra manera de aferrarse al control. Pero ya basta. ¿Lo dices en serio? Sí, y no soy el único. Camila quiere hablar. Dice que va a contar todo lo que ha visto, incluido el día que tu madre escondió la carta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ella lo vio? Sí. La encontró en una gaveta mientras buscaba lápices de colores. La abuela ya había muerto. Mamá le dijo que no dijera nada. El testimonio de Camila podía ser decisivo, pero también era una niña. No quería exponerla a más tensión. ¿Estás seguro de que es buena idea? Camila ya lo decidió, Dani. Dice que no quiere que la verdad se pierda. Me quedé en silencio. Por dentro, una parte de mí sentía una mezcla de gratitud y tristeza. Qué injusto que una niña tuviera que cargar con el peso que los adultos no se atrevieron a sostener. La semana siguiente fui al despacho jurídico. Entré con la carta, el testamento original, la cajita de madera y una copia firmada del acta notarial. Todo en una carpeta. Mi madre ya estaba allí. Me miró como si yo fuera una intrusa. Vestida impecable, el cabello recogido, las manos entrelazadas sobre el regazo. No dijo hola. Yo tampoco. El abogado explicó los procedimientos, pidió los documentos y los revisó en silencio. Luego pidió los testimonios. Felipe habló. Contó lo que encontró, lo que escuchó. Luego, inesperadamente, se levantó Camila. Nadie la había llamado. Nadie le pidió que hablara. Pero ella lo hizo. Yo vi la carta en el escritorio de la abuela. Dijo, firme. Estaba abierta. Y la abuela me dijo que era para ti, que era tuya. Después, la abuela se fue al hospital.
Cuando murió, la carta desapareció, hasta que tú la mostraste en Navidad. Mi madre enrojeció. Intentó hablar, pero el abogado la interrumpió. No necesito más. La evidencia es clara. Salimos del despacho en silencio. En el ascensor, Camila me tomó la mano. ¿Estás bien, tía? Asentí. Gracias por hablar. La abuela me enseñó a decir siempre la verdad, incluso cuando otros se enojan por eso. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos y me dejaba caer en el sofá, entendí que algo había cambiado. No solo el curso legal del testamento. Había cambiado la dinámica, la historia, el poder de los silencios. Yo ya no era la hija que se quedaba al fondo de la mesa, ni la hermana que aceptaba las obras emocionales, ni la mujer que pedía permiso para ser incluida. Esa parte de mí había muerto. Y lo mejor de todo es que no pensaba resucitarla. Hay verdades que, cuando se dicen en voz alta, ya no pueden esconderse nunca más. No importa cuántos años hayas pasado tragándolas, silenciándolas, cubriéndolas con disculpas que ni siquiera eran tuyas. Una vez que salen, se quedan flotando entre las personas, entre los recuerdos, entre las cosas que antes parecían inofensivas. Y eso fue lo que pasó con mi familia después de esa audiencia. La verdad ya estaba expuesta. Ya nadie podía fingir que no la conocía. Pero eso no significaba que todos estaban listos para mirarla de frente. Pasaron semanas después de aquel día. La resolución fue clara. El testamento que yo presenté era el válido. La carta de mi abuela fue reconocida como un anexo afectivo que, aunque no legalmente vinculante, sustentaba con fuerza la voluntad original. El intento de mi madre por anularlo fue oficialmente rechazado. Y con eso, la Casa del Lago pasaba a mi nombre. Recibí el documento legal una mañana de lunes. Estaba sola cuando lo abrí. Lo leí sentada en el sofá, con la luz de la ventana acariciando la sala. No salté de emoción. No lloré. Solo me quedé mirando ese papel blanco con letras negras por varios minutos. Era más que una propiedad. Era justicia. Era un lugar donde alguien, en algún momento, creyó que yo merecía estar. Y eso, por sí solo, ya era más que todo lo que había recibido en años. Pero esa victoria silenciosa vino acompañada de una realidad inevitable. Mi madre no me volvió a hablar. No un mensaje, no una llamada, nada. Era como si yo hubiera muerto para ella, o como si se negara a aceptar que no pudo controlarlo todo como siempre. Y aunque por momentos sentía esa punzada de tristeza en el pecho, pronto entendí que su silencio era otra forma de confirmación. Una que ya no me desgarraba como antes. Lo que no esperaba era lo que vino después. Una tarde, mientras organizaba cajas en el departamento, decidí hacer limpieza general para dejar ir lo viejo. Encontré una agenda antigua. Era de mi abuela, la misma que usaba para escribir listas, recetas y a veces pensamientos. La abrí por costumbre, sin saber qué esperaba encontrar. Entre recetas de sopas y recordatorios de medicinas, había una página con una fecha marcada y un único párrafo que me congeló. Si algún día mi hija se atreve a borrar a Daniela, dejaré esto para que alguien lo encuentre. Mi hija heredó mi fuerza, pero no mi ternura. Mi nieta, en cambio, tiene ambas. Tuve que sentarme. Era una frase pequeña, pero en ella cabía todo lo que yo había sentido desde niña, todo lo que callé. Mi abuela no solo me había amado, me había visto, y había previsto lo que podría pasar. Había dejado pequeñas huellas de respaldo en cada rincón que podía. Decidí compartir la página con Felipe. La escaneé y se la envié por mensaje. Tardó en responder, pero lo hizo. No sé cómo mamá puede vivir con tanto silencio dentro. Yo a veces me despierto y siento que no sé quién es realmente. Pero esta agenda, esto, me hace entender todo. Yo tampoco la entiendo, escribí. Pero ya no espero hacerlo. Esa noche, Camila me llamó. Me dijo que Javier le prohibió mencionarme en la casa, que cuando lo intentó, su padre le quitó el celular por 2 días. No entiendo por qué está tan enojado. Si tú no hiciste nada malo, porque hay personas a las que les duele que alguien rompa el patrón. Prefieren que todo siga igual, aunque esté mal, porque así no tienen que cambiar. ¿Y tú por qué si cambiaste? Me quedé pensando. La pregunta venía de una niña, pero tenía el peso de una vida entera, porque me cansé de esperarlo de los demás, y decidí que si alguien iba a hacerlo diferente, tenía que ser yo.
Camila guardó silencio por unos segundos. Yo también quiero ser como tú cuando crezca. Fue entonces cuando entendí que la herencia más grande no es una casa, ni un apellido, ni un lugar en la mesa. Es la posibilidad de que alguien más se atreva a elegir distinto porque te vio hacerlo primero. En los días siguientes, empecé a visitar la casa del lago. Estaba cerrada, un poco sucia, con telarañas en las esquinas, pero intacta. La abrí por primera vez en años. Olía a madera vieja, a humedad y a recuerdos guardados, pero también a oportunidad. Decidí restaurarla, no con lujos, no con grandes reformas, solo lo necesario para que se sintiera viva otra vez. Invité a Camila un fin de semana. Felipe la trajo. Cocinamos. Jugamos cartas. Le mostré las viejas fotos colgadas en las paredes, las tazas que aún conservaban los bordes dorados que mi abuela adoraba. Fue como reanimar algo dormido. La abuela estaría feliz, me dijo Camila, sentada en la terraza. Yo también, respondí, porque por fin estoy en un lugar donde no tengo que pelear por pertenecer. Y en ese momento supe que, aunque mi madre nunca cruzara esa puerta, aunque Javier siguiera fingiendo que no existo, yo ya no estaba esperando nada de ellos, porque ya no necesitaba permiso, porque la casa no era solo una propiedad, era un símbolo de todo lo que construí con dolor, con amor y con resistencia, y sobre todo, era mi respuesta silenciosa a todos esos años en los que me dijeron que no era parte de la familia, porque ahora, por fin, sabía que nunca dejé de serlo. Él es el que no supieron verme. Nunca pensé que el sonido de una llave girando en una cerradura vieja pudiera hacerme llorar. Pero cuando abrí por completo la puerta principal de la casa del lago, ya restaurada, y la luz de la tarde entró como si siempre hubiese estado esperando ese momento, algo en mi pecho se aflojó. Era como si el lugar supiera que había vuelto, no para recordar el pasado, sino para comenzar de nuevo. Ese día, entendí que había una gran diferencia entre cerrar ciclos y sanarlos. Yo estaba lista para lo segundo, y esta vez no tenía miedo de lo que podía encontrar. Pasaron varias semanas desde aquella primera visita con Camila. Volví cada fin de semana, poco a poco. Fui limpiando, organizando, rescatando pedazos de memoria con cuidado. A veces, encontraba pequeñas notas escondidas en libros viejos, frases sueltas en papeles sin firma pero con su letra. El dolor no se hereda si uno decide no cargarlo. Hay silencios que solo se rompen con actos, no con palabras. Frases que parecían escritas para mí, como si mi abuela hubiese sembrado migas de pan emocionales por toda la casa, sabiendo que un día volvería para recogerlas. Un sábado por la mañana, mientras lijaba una de las viejas sillas del porche, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté con duda. ¿Daniela? La voz me golpeó en seco. Era Javier. Sí, respondí, conteniendo el aliento. No te voy a pedir disculpas, dijo enseguida. Pero Camila no deja de hablar de ti. Y estoy empezando a pensar que he sido un cobarde. No supe qué decir. Había esperado tanto tiempo que él me mirara sin filtro, sin orgullo, sin esa superioridad aprendida que usaba para esconder sus inseguridades. Y ahora que lo hacía, yo ya no necesitaba su aprobación. No te estoy llamando para que volvamos a ser familia como antes, continuó, porque sé que no éramos una verdadera familia para ti. Solo quería decirte que te escuché. Tarde, pero te escuché. Gracias por llamarme, Javier. Eso ya es más de lo que pensé que harías. Camila quiere ir más seguido a la casa del lago. Dice que allí se siente en paz. ¿Puedo llevarla? Siempre será bienvenida. ¿Y yo? Tú tendrás que construir tu lugar aquí, igual que yo lo hice. Hubo una pausa larga. Pensé que colgaría, pero su voz bajó. Entiendo. Esa fue la primera conversación real que tuvimos en años. Corta, tensa, pero sincera. Me dejó temblando, no de rabia ni tristeza, sino por la magnitud de lo que había implicado. Porque a veces romper una cadena implica también ofrecer la primera palabra para tejer otra. Unos días después, Camila volvió con Felipe. Javier no fue, pero mandó una caja con libros viejos que pertenecieron a la abuela. Dentro, una carta. No estaba firmada, pero supe que era suya. Te vi toda mi vida como si fueras una figura periférica, pero cuando tú dejaste de intentar, me di cuenta de lo vacío que era el centro sin ti. Guardé esa carta junto a las demás.
no por nostalgia, sino como testimonio de que algunas heridas, aunque no se cierren con disculpas, sí se transforman cuando se reconocen. Mientras tanto, mi madre seguía sin aparecer, hasta que lo hizo. Un domingo por la mañana, cuando pensaba que tendría el día solo para mí, escuché el motor de un auto. Me asomé. Era ella. Bajó sin prisa, con el mismo abrigo beige que usaba en invierno, aunque ese día el sol era cálido. Traía en las manos una carpeta. ¿Puedo pasar? La pregunta fue tan inesperada que no supe cómo responder. Solo me hice a un lado. Ella entró. Miró alrededor. Tocó el respaldo de una silla. Respiró hondo. Está igual. No tanto, le respondí. Se sentó en el sofá. Yo me mantuve de pie, al otro lado del cuarto. Abrió la carpeta. Sacó unos papeles. Los dejó sobre la mesa sin decir nada. Son las últimas escrituras que quedaban a nombre de tu abuela. Ya las transferí. A tu nombre. No hay nada más que discutir. Nunca fue por los papeles, mamá. Lo sé. Me miró. Sus ojos ya no eran duros, pero tampoco eran dulces. Estaban cansados, profundos, y, por primera vez, vacíos de esa superioridad que siempre había llevado como una armadura. ¿Por qué viniste? Porque me di cuenta de que nunca te pedí perdón. Ni siquiera lo pensé. Solo reaccioné, como si todo lo que hiciste hubiera sido una amenaza, en lugar de lo que fue, un grito de dignidad. Mamá, no me digas mamá ahora. No lo merezco, me interrumpió. Pero si alguna vez puedes recordarme sin rencor, te agradecería que guardaras esta foto. Me entregó una imagen, yo, de niña, sentada en su regazo. Ella sonriente, yo con un moño torcido. No recordaba ese momento, o tal vez lo había borrado. Te amé, Dani, a mi manera. Una manera torpe, sí, pero con miedo, porque tú siempre tuviste una luz que yo nunca entendí cómo abrazar. Y en lugar de acercarme, intenté apagarla. No lloró, tampoco pidió perdón otra vez. Solo se levantó, y antes de salir, dijo, yo no sé si tú puedes perdonarme, pero por primera vez en mi vida, quiero que te sientas más grande que el lugar que te di. Y se fue. Esa noche, me senté en el porche de la casa del lago, sola, con la foto en una mano y el sonido del viento moviendo los árboles. No sabía si estaba lista para perdonar, pero si sabía algo, ya no necesitaba ese perdón para seguir adelante, porque al final no se trataba de que ellos me vieran, se trataba de que yo me eligiera a mí misma cada día. Creemos que el perdón es una meta, un lugar al que llegas después de cruzar un desierto de silencios, de lágrimas, de ira contenida. Pero lo que no nos enseñan es que a veces el perdón no se da, se construye, a pedazos, sin aplausos, sin ceremonia, y muchas veces sin que el otro lo pida. La visita de mi madre a la casa del lago no cerró ninguna herida, pero sí me mostró que, aunque algunas personas no sepan amar bien, a veces logran, al menos, soltar el arma. Eso no las redime, pero da espacio para que tú elijas no seguir sangrando por ellas. Después de aquel domingo, no volví a verla. No hubo llamadas, ni cartas, ni nuevos documentos. Solo el eco de sus palabras: quiero que te sientas más grande que el lugar que te di. No era un perdón, era una rendición. Y por primera vez, no sentí que yo había perdido algo en ese intercambio. Sentí que había recuperado una parte de mí que siempre estuvo escondida detrás del miedo a ser rechazada. La casa del lago, poco a poco, fue convirtiéndose en más que una herencia. Se volvió un espacio de reparación. Restauré el taller de mi abuela, donde solía coser durante horas. Guardaba aún su máquina antigua, los hilos ordenados por color, sus retazos de tela con anotaciones bordadas. En una caja encontré un proyecto que había dejado inconcluso, una colcha de retazos con nombres bordados en cada cuadrado. La mayoría eran de los nietos: Javier, Felipe, Camila, incluso mis primos. Pero el mío no estaba. Solo un cuadrado en blanco, con el hilo rojo apenas comenzado. No estaba olvidado. Estaba por hacerse. Pasé días mirando ese espacio vacío, dudando si debía terminarlo, si tenía derecho a hacerlo, hasta que una tarde, después de leer nuevamente la nota que ella había dejado en su agenda, mi nieta tiene fuerza y ternura, decidí que no iba a pedir permiso para ocupar lo que era mío por derecho y por amor. Tomé hilo rojo y,
con las manos temblorosas, bordé mi nombre. No quedó perfecto. Las letras se torcieron un poco, pero cuando lo terminé, me eché a llorar. Camila vino ese mismo fin de semana. Al ver la colcha, preguntó: ¿por qué el tuyo es el único que está con hilo nuevo? Porque tuve que hacerlo yo misma. ¿Te dolió? Mucho, pero también me sanó. Ella pasó los dedos por cada nombre, deteniéndose en los que más reconocía. Quiero hacer uno también. Le enseñé cómo usar la aguja, cómo tensar la tela, cómo dibujar primero con lápiz. Eligió un trozo pequeño y bordó una palabra: valiente. ¿Para quién es? Para ti, dijo, sin dudar. Porque tú rompiste la cadena. Durante las semanas siguientes, otros nombres se fueron sumando. Felipe trajo a sus hijos. Una prima que no veía desde hacía años vino con su mamá. Entre tazas de té, risas, recuerdos, empezamos a construir una nueva tradición: el bordado de las memorias. Cada quien cosía algo, una palabra, una fecha, un símbolo, no para borrar el pasado, más para afirmarse en el presente. La casa del lago empezó a llenarse de vida. No había lujos, no había formalidades, solo personas que se querían encontrar sin máscaras. Y aunque faltaban algunos, y siempre dolería que faltaran, aprendí que a veces, cuando cierras una puerta, no es para excluir a otros, sino para protegerte a ti misma. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, vi un auto estacionarse frente al portón. Era Javier. Bajó solo, sin avisar. Caminó con las manos en los bolsillos, los pasos lentos. ¿Puedo pasar? Puedes. Entró. Se detuvo frente a la colcha colgada en la pared. Camila me habló de esto. Ella tiene su nombre bordado en dorado. Lo pidió así. Javier asintió. Se acercó. Tocó los retazos con los dedos. Cuando llegó al mío, se detuvo. Nunca supe cuánto costaba no verte. Lo miré, sin hablar. Mamá me educó para creer que tú eras complicada, difícil, una carga emocional. Y yo, por no incomodarla, te empujé afuera, porque era más fácil estar de su lado que cuestionarla. Y nunca dudaste de eso. No, porque si lo hacía, tenía que aceptar que la historia estaba mal contada desde el principio. Se quedó en silencio un momento. Luego sacó de su bolsillo una pequeña caja. Esto es de la abuela. La encontré entre sus cosas. Estaba escondida. Tiene tu inicial grabada. No la abrí. La tomé. Era de terciopelo azul. Al abrirla, encontré un anillo, pequeño, con una piedra opaca. En el fondo, un papel enrollado. Lo leí en voz baja. Para cuando el círculo se cierre y ya no duela ocupar tu lugar. No lloré. No era necesario. Era como si mi abuela hubiese previsto este momento también. ¿La vas a perdonar algún día? Preguntó Javier. No sé. Tal vez. Pero no por ella. Por mí. ¿Y a mí? A ti ya te estoy empezando a ver distinto. Eso es un buen inicio. Esa noche, Javier se quedó para cenar. Hablamos poco, pero honestamente. De los años que dejamos pasar, de lo que aún no sabíamos reparar, pero estábamos dispuestos a intentar. Y mientras lo acompañaba de vuelta al coche, pensé que tal vez la sanación no era un evento puntual. Era esto, momentos pequeños, gestos inesperados, personas que se atreven a regresar, no por costumbre, sino porque reconocen que hicieron daño y no quieren seguir haciéndolo. No sé si mi madre volverá algún día, pero sé que, si lo hace, ya no encontrará a la misma hija que dejó atrás. Porque ahora, mi lugar no se pide, se honra. Siempre pensé que la justicia emocional llegaría como una explosión, un portazo, una revelación, una verdad dicha en medio de gritos que haría que todo encajara de repente. Pero no fue así. Llegó como una lluvia fina, silenciosa, constante, día tras día, llenando los espacios vacíos que otros dejaron con su ausencia. Me tomó años entender que no necesitas un final dramático para sanar. Solo necesitas elegirte a ti misma lo suficiente como para no seguir esperando que el amor venga en el empaque correcto. La casa del lago se volvió mi refugio, pero también mi espejo. Cada rincón tenía algo que contarme sobre quién fui y quién estaba empezando a ser. Restauré no solo las paredes, sino mis límites. Cada vez que alguien nuevo bordaba su nombre en la colcha, una parte de mí se reafirmaba. Ya no era la que se conformaba con migajas.
Ahora era yo quien decidía a quién sentar a mi mesa, quien merecía una taza de té, un pedazo de pastel, un pedazo de mí. Camila seguía viniendo casi todos los fines de semana. Le gustaba sentarse conmigo en el porche a mirar el atardecer. Hablábamos poco, pero entre nosotras no hacían falta muchas palabras. Ella era ese tipo de alma que entiende que a veces solo estar es suficiente. Felipe, por su parte, se convirtió en una presencia inesperadamente constante. Empezó a ayudarme con arreglos en la casa, con tareas pequeñas. A veces, nos sentábamos después de trabajar y compartíamos recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto, pero sin máscaras, sin adornos. Una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó: ¿te arrepientes de haber mostrado la carta aquella noche? Me quedé pensando. No, me arrepiento de no haberla mostrado antes. Yo me arrepiento de haber tardado tanto en escucharte. Estamos aquí. Eso ya dice mucho. ¿Y si mamá regresa? Suspiré. Entonces tendrá que llegar descalza, sin armas, y sin la certeza de que tiene un lugar garantizado solo por haberme parido. Él asintió. No dijo más. No hizo falta. Días después recibí una carta, escrita a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. Mi madre. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre. Dentro, una hoja cuidadosamente doblada. Al abrirla, me temblaron los dedos. Daniela, nunca aprendí a quererte como merecías. Mi forma de amar fue dura, torcida, cobarde. Me escondí detrás de los otros porque tú me reflejabas todo lo que no quise aceptar de mí misma. Y lo sé ahora, cuando ya no hay abrazos que darte, ni desayunos para compensar lo que no dije. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que desde que te vi marcharte con esa caja en la mesa, supe que habías crecido más de lo que yo fui capaz de ver. Y aunque no lo diga en voz alta, a veces me imagino caminando contigo por la casa del lago. Y en ese silencio imaginario, me permito pensar que aún hay un poco de mí que no te hizo daño. Te dejo el resto de los álbumes, las fotos donde tú sí apareces, las que guardé, aunque nunca colgué en la pared. Si un día decides abrirme la puerta, sabré que no lo haces por mí, sino porque tú elegiste no parecerte a mí, mamá. La doblé con cuidado. No lloré, no ese día. Guardé la carta en la caja de terciopelo azul, junto al anillo, junto a la nota con la frase de mi abuela, junto al primer bordado de Camila. Todo eso que fui recolectando no eran reliquias, eran evidencia de que el dolor transforma, pero no define, de que los silencios no siempre ganan, y de que la verdad, dicha desde el amor propio, siempre encuentra su lugar. Unos días después, organicé una reunión en la casa. No era una fiesta, era algo íntimo, pequeño. Solo las personas que habían estado cuando nadie más lo hizo. Felipe trajo a sus hijos. Camila tejió una guirnalda con flores secas. Incluso Javier vino, esta vez con un postre que él mismo cocinó. Nadie mencionó a mi madre, pero todos sabían. Y en el saber silencioso también hay respeto. Después de cenar, tomé la palabra. Gracias por estar aquí, por bordar, por acompañar, por elegir. No sé si esta casa es la misma que la abuela soñó que cuidáramos, pero sé que hoy, en este momento, ella estaría orgullosa de cada uno de nosotros. Los ojos de Felipe se humedecieron. Camila sonrió con esa calma que solo los niños sabios tienen. Y yo, por fin, sentí que la historia no terminaba con dolor. Esa noche, antes de dormir, caminé por la orilla del lago. La luna se reflejaba en el agua como un espejo sin filtro. Me senté sobre una manta y miré al cielo. Pensé en todas las veces que creí que necesitaba ser aceptada para sentirme completa, en todo lo que perdí por mendigar amor, y en todo lo que gané cuando decidí no hacerlo más. No sé si alguna vez volveré a ver a mi madre, pero si algún día llega, si cruza ese portón, no será una casa de guerra, será un lugar de paz, un hogar que construí con escombros, con memoria y con amor propio. Y si no llega, está bien también, porque yo me tengo a mí, porque ahora, finalmente, entendí que pertenecer no se trata de ser invitada, se trata de saber, con certeza, que incluso cuando te niegan el lugar, tú puedes crearlo con tus propias manos. Y eso nadie te lo puede quitar.